Hola a todos. En Hablemos de Básquet, hoy vamos a tratar sobre la dirección de equipos en el baloncesto. Este tema lo hemos querido dividir en 3 partes por lo extenso que pudiera ser para tratarlo en una sola. Es necesario conocer que muchos entrenadores ven la dirección de equipo en un concepto muy estrecho: antes del partido, durante el partido y después del partido. Realmente la dirección de equipo comienza un poco antes, incluso antes de nuestro primer entrenamiento. Veremos ahora un concepto de dirección a partir de la dirección empresarial. Y dentro de este concepto, lo más importante que vemos la palabra planeado. Quiere decir que todo responde a un plan, a algo que se va a gestar en ese momento. Veremos ahora el concepto general de estrategia. Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, porque estrategia es un término que proviene fundamentalmente de lo militar. Serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Si reunimos aquí, en este contexto, lo que hemos coloreado en amarillo, vemos que estrategia es proyectar y dirigir acciones muy meditadas. El concepto de estrategia en el deporte, hay varias acepciones en cuanto a autores la han abordado. Una de ellas es serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Conjunto de acciones ofensivas y defensivas que produzcan una ventaja competitiva con una mayor rentabilidad. Arte de dirigir un equipo. Este último es el concepto del profesor Dragomir Kirkov. Vemos 3 palabras claves o 3 frases claves: arte, rentabilidad y acciones planificadas. Si fuéramos a resumir esto en un concepto, diríamos que estrategia en el deporte de baloncesto es el arte de planificar acciones las cuales resulten rentables a la hora de buscar un resultado. El concepto de táctica, el concepto general, el que aparece en el diccionario: procedimiento o método que se sigue para conseguir un fin determinado. Conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir las operaciones militares. También, al igual que estrategia, táctica proviene su concepto del campo militar. El concepto de táctica en el baloncesto, dice por una parte, es la coordinación del juego de los miembros del equipo mediante un sistema y las acciones de los jugadores, o sea, las combinaciones que puedan crear ellos. También que es la utilización racional de las acciones individuales, de grupo y de equipo, en pos de alcanzar resultados positivos. Esos son los 2 conceptos que hemos elegido para plasmarlos en este video. Ahora veamos cómo esto se integra al criterio de dirección de equipo o al concepto de dirección de equipo. La dirección de equipo se basa en la estrategia y en la táctica. La estrategia es lo que nos planteamos teóricamente y la táctica es la manera de llevar a hecho, o sea, a la propia práctica, lo que hemos pensado desde el punto de vista estratégico, nuestra respuesta práctica. Por lo tanto, si vemos esto, vamos a considerar que tenemos que partir de una dirección estratégica, primero que todo. De los conceptos de Ana Trenza en cuanto a la dirección empresarial, hemos querido adaptar estos conceptos a lo que es la dirección de equipos en el baloncesto como dirección estratégica. Y decimos ahí que es la fuente de éxito para alcanzar las metas y propósitos, adaptándose al medio y transformando los obstáculos, las amenazas en este caso, en oportunidades. La dirección estratégica es la parte más importante de la dirección, pues debes desarrollar la habilidad de crear estrategias que ayuden a lograr los objetivos
que te hayas propuesto. Cuando hablamos de dirección de equipo, lo tenemos que ver en 3 pasos. Lo primero, la planeación. En la planeación pensamos el futuro desde el presente. Lo segundo, que es la planificación, es donde hacemos ya la concreción de lo que hemos pensado en cuanto a llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros entrenamientos. Y por último, es la comprobación. La comprobación es donde podemos poner a juicio de criterio aquello que hemos pensado desarrollar. Quiere decir, en la competencia, en los fogueos, etc. Quiero detenerme en esta parte de planeación, que es lo primero que vamos a tratar en este video, que he buscado de diferentes autores. Y quiero destacar en primer lugar la manera en que este proceso lo hace el profesor Miguel del Río López, exdirector de las selecciones de Cuba y Guatemala en la rama femenina, y donde tuvo excelentes resultados en cuanto a la conducción de sus respectivos equipos. Esta etapa de planeación es bastante profunda en cuanto a todo lo que tenemos que considerar. Tenemos que analizar los resultados anteriores, si existieran. No vamos a ser tan objetivos. Quiere decir, todo lo que haya pasado anteriormente hay que analizarlo para ver el comportamiento de este equipo. A no ser que usted sea el propio entrenador del año anterior y entonces tomaría sus referentes para seguir entonces el camino que se ha trazado en el ciclo determinado. Tenemos que caracterizar estadísticamente a nuestro equipo y al contrario, siempre tenemos que tener presente cada una de las cosas para poder planear con bastante objetividad, determinar las fortalezas y debilidades de nuestro equipo y también de nuestros adversarios, considerar las posibles amenazas y oportunidades dentro del proceso de trabajo y en la competencia, crear las estadísticas particulares y generales para el equipo y cada uno de sus integrantes. En esto me detengo porque la estadística es mediática. La estadística responde a criterios de la prensa, de cronistas deportivos, de las propias federaciones que lo que llevan es una estadística general. Usted tiene su estadística particular, que es aquella que le interesa valorar. Y fundamentalmente es la estadística que llamamos de casa, la estadística propia de nuestro equipo y del escauteo o exploración que hagamos sobre los contrarios. Nosotros tenemos que saber más que la estadística que nos brinda cualquier tipo de federación o cualquier tipo de campeonato. Tenemos que tener una estadística mejorada de nuestras necesidades de conocer. Debemos determinar nuestra filosofía de trabajo. Y con Dauro de filosofía es la característica de cada profesor en cuanto a la manera de llevar su equipo. Y eso es parte fundamental de la dirección. Usted tiene que proyectarse como usted es, qué es lo que pretende, cuál es su tónica de trabajo fundamental. Y esa es su filosofía. Y sus jugadores tienen que saberla y tienen que entenderla. Y esa es una de las cosas más importantes que debemos tener presente incluso antes de comenzar nuestros entrenamientos. Establecer las responsabilidades del cuerpo técnico. Tienen que actuar de acuerdo a lo que usted decide. Usted es el director o el gerente general de ese equipo desde el punto de vista técnico-táctico. Elegir a nivel de dirección técnica el posible capitán del equipo. Ir barajando a aquellos jugadores que consideremos líderes dentro del equipo. Y aquí se hace en la planeación el primer acercamiento a la proyección del trabajo en todas las direcciones de juego. Tenemos que tener una visión clara de lo que vamos a lograr al final de nuestra preparación. Y se crean las bases teóricas, en este caso, como dije anteriormente, para la planificación. Voy a detenerme brevemente en una anécdota sobre esta temática que una vez me sucedió. En una ocasión, un entrenador que tenía un equipo determinado con insuficiencias en la efectividad de los tiros, tanto de la línea de 3 puntos como por la línea de 2 puntos, quiere decir por fuera del área pintada y por delante de la línea de 3 puntos,
Me preguntó que cómo él podría mejorar sus tiros. Le quedaban apenas 3 a 4 semanas para el campeonato y los resultados de su efectividad eran muy bajos. No le respondí inmediato porque era una pregunta meditada. Le dije, yo debo saber primero cómo es que tú trabajas los tiros, para después poder darte una respuesta. Al poco tiempo me trajo todo lo que él hacía desde el punto de vista del trabajo de tiro. Cuando lo volví a encontrar un día después, le dije, creo que es tu defensa. Y me dijo, profe, yo le hablé de los tiros. Le dije, sí, los tiros no tienen solución en el tiempo que te queda. Pero si tú logras lanzar al aro o intentar al aro un 20% más que el contrario, tú tienes posibilidades de que ese partido puedas ganar o estar mucho más parejo que anteriormente. Esa es mi sugerencia. Mejora tu defensa y aumenta los intentos de tiro. Aquí vemos cómo una debilidad podemos convertirla en una oportunidad y quizás, si las cosas salieran muy bien, en una fortaleza. Y esto es todo en Hablemos de Básquet con Francisco Díaz Bello. Nos vemos en otra oportunidad. Si le ha gustado el video, por favor, hágamelo saber. Si quiere darme una opinión, también será bien recibida. Recuerde que también pueden encontrarme en mi canal de YouTube como Hablemos de Básquet con Francisco Díaz Bello. Muchas gracias.